Y seguimos en esta edición especial de Enlace USACH, un día antes de lo que es nuestro aniversario, los 65 años que cumple Radio USACH, ex Radio Universidad Técnica del Estado. Y tenemos ahora la oportunidad de dialogar con uno de nuestras voces históricas en nuestra universidad, en nuestra emisora, y que obviamente tiene mucho que contarnos respecto a lo que fue su etapa acá en Radio USACH y obviamente a lo que ha sido toda su trayectoria. No es nada más y nada menos que Antonio Monasterios, locutor, una de las voces, ya lo decíamos, de Radio USACH, voz institucional incluso durante mucho tiempo y que está al teléfono para dialogar con nosotros en este momento de celebración, de recuerdo que tenemos acá. ¿Cómo está, Antonio? Gracias por acompañarnos acá al teléfono en este día tan especial. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Un agrado. Igualmente, Antonio, bueno, lo primero, hablar un poquito de cuál ha sido o cómo ha sido su trayectoria. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar muchas veces en el tiempo en que coincidimos, además, trabajando acá en Radio USACH. Sin embargo, nunca me di el tiempo de preguntarle respecto a sus primeros años acá, toda la trayectoria, todo lo que se hizo acá. Me recuerdo de sus programas, La Ventana, en su momento uno de los clásicos de aquella época, cuando también tuvo programas vinculados al jazz, haciendo también continuidad en música selecta, en fin, pero poco hablamos en esas conversaciones que teníamos entre programas, entre grabaciones, Antonio, de cómo fueron esos primeros años acá en la USACH. Cuéntenos un poquito, hagamos un poco de memoria. Mira, yo llegué a la radio a mediados de los años 80, si no recuerdo mal, el año 86, cuando la directora artística de la radio era Raquel Coopers. Ajá. Y ella me conocía a mí a través de Jorge Dam, antiguo maestro mío. Entonces me hizo llamar y conversamos y me incorporé en aquellos años a la radio eh, después de un tiempo en que yo había estado alejado de la radio. Estuve trabajando hasta comienzos de los años 80 eh, en una pequeña radio que era una especie de emprendimiento con Jorge Dam, y en una radio que se llamó Radio Providencia FM, que teníamos una especie de dependencia cultural con la Municipalidad de Providencia y ocupábamos un lugar en las dependencias del Instituto Cultural de la comuna. Entonces, después de ese tiempo yo me dediqué a otras cosas. Tengo un oficio diferente Ujú. a las comunicaciones. Yo soy traductor. Exactamente. Entonces, estuve trabajando en eso, en doblajes de películas y eso, y me llamó Raquel y yo me incorporé con mucho gusto porque ella lo hizo esta invitación con mucho cariño y tuve ocasión de conocer, llegando a personas tan entrañables y memorables para la radio como Mabel Fernández, Ujú. por ejemplo. Exactamente, ampliamente recordada por todas y todos acá en Radio USACH, y obviamente con el recuerdo de ella luego de lo que fue su partida. Antonio, hablemos un poquito también de lo que realizaba estando acá en la radio, porque estuve revisando ahí algunas entrevistas, algunos comentarios y particularmente una conversación que tuvo con Marcos Castañeda en la Radio Nuevo Mundo hace un tiempo atrás, donde destacaba la posibilidad de generar contenidos acá en la Radio USACH que fueran enfocados efectivamente a ciertos públicos, algo que usted destacaba en esa conversación. Hablemos un poco también de las características de haber trabajado en esta radio y las posibilidades que habría en cuanto a contenidos. Claro, cuando que tuve esa conversación con Marcos Castañeda, hablábamos de las posibilidades de hacer cosas dentro de una radio universitaria que se entendía como una radio cultural, que Ujú. era el, digamos, el origen de esta radio, que fue fundada por doña María Teresa Femenías, Ujú. a quien yo tuve la ocasión de conocer Ah, a través de mi familia, digamos. ¿Ah? Así es que doña María Teresa fundó esta radio a fines de los años 50 y claro, como una especie de radio escuela, exacto. porque doña María Teresa tenía antecedentes de haber fundado
radios escuela a través de varios países de América Latina. Ajá. Ella era una mujer muy interesante, muy culta y muy querida por mí. En realidad yo tengo un recuerdo muy hermoso de la relación que tuve con doña María Teresa, a quien yo conocí ya bien mayor, y teníamos unos almuerzos memorables con Luis Gastón Sublet y Tomás Lefebvre en casa de doña María Teresa. Bueno, y ahí conversábamos sobre todo de Mm, comunicaciones y de diversos temas, como te podrás sí. imaginar. Entonces, el asunto era hacer cosas, entre otras cosas, como dedicadas a un público específico. Y de ahí surgió un programa que lo ideamos de alguna manera con Kerry Oñate acerca de música del recuerdo. Ujú. ¿Estamos Yo hablando de me, qué año ahí, Antonio? mira, yo llegué el año 86, como te digo, a la Ujú. radio. Eh, yo creo que a fines de los 80, comienzos de los 90, salió al aire un programa que salía los días domingos a las 11 de la mañana que se llamaba Según pasan los años. Mm, Entonces ahí estábamos Sergio Castillo, Kerry Oñate y yo, recibíamos a uno o dos invitados, cada uno de nosotros traía dos o tres canciones del recuerdo y sobre eso se armaba el devenir del programa. Nuestro cómplice y radiocontrolador era Carlos Contreras, que ajá. lo fue durante todo el tiempo que estuvo en el aire del programa. Así que ese equipo era formado por Carlos Contreras, Sergio Castillo, Kerry Oñate y nuestros invitados, que tuvimos invitados célebres y entrañables como Malu Gatica, por Ah, ejemplo, Humberto Lozán, el famoso cantante de la orquesta Guambalí, y bueno, y gente, Pedro Linares, que era un distinguido cantante lírico de zarzuelas, alguna vez fue, y para sorpresa nuestra, varios de los invitados que trajimos eran auditores del ah, programa, como Walter Kliche, por ejemplo, ah. el famoso actor de telenovelas, que a él le encantó la idea. Me dice, tú deberías intentar hacer un programa de televisión con un formato parecido, pero Mm. eh, digamos, ambientado en una radioemisora. Era, Así que era una buena idea. sigue siendo una Sí. buena idea, Sí. sigue siendo una buena idea. Y de alguna manera derivó eso en La Ventana, Ujú. haciendo un programa diario y cuyo nombre, digamos, tenía la intención de dar a entender que nosotros teníamos una ventana abierta en la universidad para recibir influencias y cosas positivas de afuera, y esa ventana servía también para dar a conocer de alguna manera el quehacer de la universidad. Sí. De hecho, de La Ventana me recuerdo también entrevistas importantes que se llevaron adelante, al menos en el tiempo desde que estoy yo acá en la radio, Antonio. Me recuerdo a uno de los hermanos Zabaleta que estuvo acá alguna vez compartiendo y conversando con usted. Ahí también había espacio para esos diálogos. Por supuesto, nosotros estuvimos con Miguel Mm, Zabaleta alguna vez, y a él le gustó mucho conversar de esos temas por, por el hecho de ser él un músico y por la importancia que le dábamos a la música en el programa. Y tuvimos también a otros, una de las personas que yo recuerdo con mucho cariño es un músico de jazz italiano, Duccio Castelli, y ah, su grupo. Él es un hombre muy adinerado que vive en Italia, pero tiene una casa en Vitacura y todos los veranos se viene para acá a pasar el verano y tiene múltiples, como la gente así tan diletante de la vida, él muchas aficiones como los autos. Entonces él venía, se iba a la Fiat, pedía un auto prestado y se iba a correr a las Vizcachas, ponte tú, cuando podía. Ducho Castelli, un trombonista bien talentoso,
con un quinteto o sexteto de música tradicional de jazz. Fue un programa muy entretenido. Teníamos también frecuentemente, como lo teníamos en según pasan los años, la visita del distinguido guitarrista chileno Oscar Olsen, Ah, sí. que también era auditor nuestro y venía según pasan los años, y más de alguna vez a la ventana. Y hablábamos de su instrumento, la guitarra, que él conocía mucho. Él con una capacidad fantástica para interpretar obras clásicas, pero también con una afición por la música popular, Sí. coleccionaba discos de Los Panchos, entonces, del trío mexicano Los Panchos. Entonces, un día llegó y me dice, fui invitado por el gobierno de Chile a dar un concierto a Tokio, en Japón, en representación de Chile, y encontré un disco de Los Panchos en una discoteca de Tokio y lo compré y lo tengo aquí, que se en japonés. Toda la carátula, todo. Fue una época muy entretenida para mí, oye, aparte de que compartía con mis compañeros, que no quiero mencionar a ninguno para no emocionarme. Compartía yo oficina con Walter Krumbach, ahí mientras Sonia Correa era la discotecaria. Y bueno, fueron años muy gratos para mí y tenía harta pega porque me llamaban para cumplir labores protocolares como maestro de ceremonia. Bueno, tú sabes, Sí, yo además soy traductor, exactamente. así que me tocaba a veces conducir ceremonias de manera bilingüe. Eran tiempos de mucha exigencia, de conocer a personas muy importantes como presidentes de la República que Sí. eran invitados para actos solemnes aquí, como el presidente Elwin, como el presidente Lagos, a quienes tuve la ocasión de conocer y estrechar su mano en las ceremonias de la universidad, como al Dalai Lama, que También. también apareció Con en un honoris alguna... causa fue. Ujú. Exactamente. Ahora que está tan desprestigiado el Dalai Lama, ya escondí la foto que tenía con él aquí. Quería recordar que estamos conversando con Antonio Monasterio, locutor, una de las voces de nuestra radio, una de las voces institucionales. Ahí recordaba también su labor como maestro de ceremonias acá en la universidad. Y de hecho, de repente buceando en internet, Antonio, y particularmente buscando en YouTube, me encontré una publicidad de un proceso de admisión de los años 90, donde efectivamente se daba cuenta del proceso de la Universidad de Santiago de Chile y la voz era la suya, Antonio Monasterio, también dando cuenta de aquello. Así es, sí, sí. Me tocaba hacer muchas locuciones institucionales y acudir a distintas facultades para hacer presentaciones de libros o de actos correspondientes a las propias facultades. Antonio, quiero ir cerrando ya esta conversación. Ha sido también un gustazo ir haciendo esos recuerdos, saber además que a quienes tuvimos la oportunidad de compartir espacio, compartir el día a día con usted también nos recuerda con cariño. Hablar también un poco de cómo está observando la radio del día de hoy. La radio que se ha estado también transformando. Sabemos que se han ido generando multiplataformas, distintas opciones de poder escucharla. ¿Cómo también lo observas ahora desde fuera de los locutorios, alejado del micrófono, al menos en las radios? Sí, bien alejado, pues yo me Mm, fui de la radio el año 2011, algunos meses después fui invitado de nuevo para conducir algunas ceremonias y de ahí me alejé completamente del micrófono, pero lo divertido del caso mm. es que un antiguo auditor de la radio, que es productor de audiovisuales, me llamó hace relativamente Ujú. poco tiempo y me dijo, necesito que me ayude. Eh, yo lo escuchaba mucho en la radio y me decía, y cuando usted estaba en Chilevisión, yo lo seguía por un programa que usted tenía que se llamaba NBA Action Sí, y, yo también lo y, veía, me y acuerdo. ese, oye, a todo esto ese programa tenía una sintonía casi a la altura del Extra Jóvenes en,
en televisión. Bueno, en todo caso, ese hombre me dijo, mire, necesito que me ayude y que me haga una locucioncita para la CONAF, para esta época para guiarle a las personas cómo deben transitar y los cuidados que deben tener. Así que hice una Mm. locución a mi edad. No se me notan mucho los años, pero estaba buena la locución, Mm. fíjate, hace poquito tiempo. Bueno, y como te digo, observo con interés porque hace poco conversábamos con el propio Oscar Olsen sobre la posibilidad de hacer un podcast Mm. con, con programas de recuerdos. Es más, él tenía un par de programas grabados de según pasan los años y los subimos al internet y tuvimos una respuesta Ajá. sorprendente de gente, cientos de personas decían, mire, sí, yo siempre los oigo, dice un señor de México que nunca debe haber oído ese programa, pero la gente reacciona de esa manera. Bueno, don Antonio, podríamos estar mucho rato conversando, haciendo vivencias. Yo quiero agradecer este tiempo que se dio con nosotros de poder hacer estos recuerdos, contarnos un poco de lo que fue esa trayectoria en Radio USACH y obviamente siempre con el cariño de quienes tuvimos la oportunidad de compartir con usted. También ahí, ya que recordaba gente que trabajó en sus programas, que estuvo en la grabación. Ahí Aldo Miranda, por ejemplo, que es quien está detrás del vidrio acá. Alfonso Muñoz, que también son uno de los nombres que estuvieron desde esa época. El mismo Juan Rojas, en fin, ahí dejamos el cariño de aquella época para usted y el agradecimiento de que se haya dado el tiempo de dialogar. Eh, Rodrigo, yo quisiera enviar de regreso un caluroso abrazo para todos mis colegas con quienes trabajé y que tú mencionas. Como te vuelvo a decir, no quiero mencionarlos a todos porque me voy a olvidar de Sí. algunos. Así es que un abrazo para todos y te agradezco mucho, Rodrigo, el afecto con que hemos establecido ese contacto. Una felicitación para este nuevo aniversario de la radio y también un gran saludo para todas las autoridades. Perfecto, Antonio Monasterio nos ha acompañado, una voz que de seguro quienes nos siguen durante mucho tiempo la tienen en su mente y en su corazón. Antonio Monasterio, muchas gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta pronto, Rodrigo. Hasta pronto.